Entonces, el día de hoy nosotros vamos a continuar trabajando con la capa del cliente, que es esta, con la capa del cliente, y vamos a darle inicio a la estructura de los managers, que son los que administran las peticiones que se hacen al servidor. Hay que recordar que cuando hacemos una petición recibimos una respuesta de dicha petición y vamos al mambo. Necesitamos instalar un paquete. Ese paquete nosotros lo vamos a instalar utilizando NuGet, que todos sabemos que NuGet es el administrador de paquetes de Microsoft.net, y digamos que en Visual Studio 2022 es un poco más fácil agregar los paquetes, aunque aquí no es que sea tan difícil. Si nosotros presionamos Control P, podemos decir el símbolo de mayor y decimos NuGet. Y acá ustedes van a notar que él me está proponiendo el NuGet Package Manager. ¿De acuerdo? Si le doy clic a NuGet Package Manager GUI, él me va a mostrar una vista acá. Noten que por el tamaño de la vista, que es tan grande, él me dice, mira, aquí están los paquetes que tú puedes actualizar o remover atendiendo a los nombres de los proyectos. Él me dice acá que ese es el proyecto cliente que tiene 2 paquetes que vienen por defecto. Eso yo no lo he instalado, eso viene por defecto ahí en el cliente. En el único que instalamos paquetes fue en el server, donde instalamos el paquete de Ardalis Endpoint, donde instalamos el Entity Framework Core, Abstraction, Design, Relational y SQL Server, porque es nuestro motor de base de datos a nivel de servidor. Ahora bien, si a mí me interesa adquirir un paquete nuevo para anexarlo a uno de mis proyectos, pues yo me voy acá donde me dice Install New Package. En el Install New Package yo puedo buscar, y en este caso yo voy a decir New Tom Soft y le voy a dar a Search y él aquí me va a dar una vista. Voy a tener que alejarlo un poco con control y menos para que se pueda visualizar completamente. Entonces acá donde me dice Select Item, yo tengo que seleccionar para qué proyecto o para qué capa yo voy a instalar el paquete. Como dijimos que ahora mismo vamos a trabajar con la interfaz gráfica del usuario, entonces vamos a trabajar con el client. Entonces vamos a decir aquí, el paquete es este, newtonsoft.json, y le vamos a dar aquí a instalar. Entonces él dice, vamos a resolver la dependencia, por eso debemos darle a restaurar. Y él se va a encargar de hacer el .NET Restore. Ustedes saben que cuando decimos .NET Restore a nivel de la consola, o sea, ¿qué es lo que él acaba de hacer realmente? Lo que él acaba de hacer es venir aquí a la capa cliente y en el archivo del proyecto o solución, que es este, crudblazor.client.csproject, él llegó y anexó esta línea que está acá, que hemos visto en otros momentos, como por ejemplo cuando estaban cursando ustedes el lenguaje 3, nosotros hicimos esto manual y hicimos en la consola un .NET Restore. La antepenúltima vez, cuando agregamos paquetes, lo hicimos con comandos por la terminal y lo anexamos uno a uno. Ahora yo estoy enseñando el administrador de paquetes que viene incluido acá. Entonces, con esto, él me dice que ya él terminó de restaurar los paquetes, por lo que ya yo puedo utilizar esta librería en el proyecto cliente. Entonces, lo siguiente a hacer es, en nuestro proyecto client, en nuestro proyecto cliente, vamos a agregar una carpeta que se va a llamar extensions. O sea, porque esto es para crear las extensiones que necesitamos en nuestro proyecto. Creo que puse el nombre mal aquí. Es extension. Con S. Así. El nombre de la carpeta es así. Y la vamos a crear en el proyecto client. Es lo que estoy mostrando ahí.
Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a agregar, perdón, nosotros vamos a agregar aquí un archivo que se va a llamar result extension.cs. Result extension. Y aquí vamos a decir namespace CRUD blazor.client.extension y aquí vamos a decir internal class y le vamos a poner el mismo nombre del archivo y acá vamos a definir la estructura de nuestra extensión result. Primero, debemos tener en consideración lo siguiente antes de continuar. Nuestro proyecto client, fíjense que si yo acerco la vista, nuestro proyecto en general está basado en estas tres capas. Correcto, client, server y shared. Nosotros tenemos acá shared que contiene los wrappers, que contiene los records, que contiene los requests y contiene las rutas. Pero ¿qué sucede? Que el cliente también tiene una carpeta shared. Mírenla acá. El cliente tiene una carpeta shared, pero tenemos un proyecto llamado shared. El cliente utiliza este espacio share para tener componentes o páginas compartidas, pero dentro del proyecto cliente. Correcto, porque hay que tener bien claro que el shared o lo que se refiere a compartido de manera interna es algo que se define de manera global, que es accesible de cualquier parte del proyecto. A diferencia del share que tenemos acá, es que es global. El otro es interno y este es global, visto desde cualquier otro proyecto. El anterior es interno, solo se conoce dentro del proyecto client, pero este es global. Por ende, yo tengo que definir en los imports de mi proyecto client, puedo definir el uso de el proyecto shared. Puedo hacerlo por ahí. Puedo hacerlo por ahí. Puedo venir aquí a donde dice import. Donde dice import en el cliente. Eso es en el proyecto client. Hay algo llamado import.razor. Y yo puedo venir acá en import.razor y decir, yo quiero usar using. Ya vino Visual Studio, ya vino la extensión a decir que yo voy a usar algo que no. Voy a decir aquí, crudblazor.shared. Pero en este caso me interesa hacer referencia a los wrappers específicamente. ¿Por qué a los wrappers? Porque recuerden que los wrappers son los que van a definir las operaciones, es decir, las solicitudes de operaciones entre los dos proyectos. Aquí es donde yo tengo el result. Voy a quitar esto de acá. Directiva using innecesaria. Bueno, él me dice que no necesito el wrapper, dice que es innecesario, pues lo quito. Ahí me dijo que era innecesario y lo quité. Entonces, ¿qué voy a hacer en mi extensión? ¿Qué voy a hacer en mi extensión? En mi extensión, yo voy a definir una función estática. Voy a decir aquí internal static asíncrona de tipo task. Recuerden que anteriormente cuando hacíamos referencia a task, hablábamos de tarea a nivel de administrador de tareas del sistema, es decir, hilos de procesos. Yo voy a crear un hilo de proceso para la petición en el cliente. Y esto va a devolver, o sea, el tipo de datos que él va a soportar proviene de acá. Tengo que decir acá
using CRUD-Blazor.share.wrapper, use dos puntos por punto y coma. Tengo que decir wrapper y aquí yo voy a poder decir result t. Entonces acá yo voy a decir toResult. Así es como se va a llamar el método, toResult. Pero este método que yo estoy creando solamente va a existir para esto. This HTTP response message, al que yo le voy a llamar response. Y a partir de aquí voy a crear la lógica Entonces, acá se me escapaba algo en el toResult, que es donde yo debo definir también la estructura generic, donde digo mayor que, menor que, voy a acercarlo un poco, mayor que, menor que, y defino que esto va a estar trabajando con un tipo de dato en específico. El generic, les recuerdo, el generic me ayuda a mí a no definir un tipo de dato con el que yo voy a trabajar. Si yo quiero pedir una solicitud y voy a recibir un entero, yo ese entero lo defino donde voy a usarlo. ¿De acuerdo? Donde yo llame este método, le digo, mira, yo espero que eso me devuelva un tipo de dato entero. Porque si no, por cada tipo de petición que yo vaya a hacer aquí en esta extension, tengo que decirle ahí que eso va a ser entero, que me va a devolver un tipo entero. Entonces no quiero hacer eso. Quiero usar esta misma estructura para cualquier tipo de dato. Entonces, a partir de aquí, yo comienzo a hacer lo siguiente. Yo voy a definir acá una variable llamada respuesta, bueno, pero con la R minúscula, vamos a ponerlo así. Respuesta a texto. Que lo que voy a hacer es decir que la variable que estoy recibiendo acá como parámetro, que es un HTTP response message, se supone que eso es lo que yo voy a recibir del servidor, una respuesta HTTP. Pero yo tengo que de esa respuesta tomar el contenido y el contenido leerlo y pasarlo a string. Read as string assign. Es decir, cuando yo realice mi petición, o sea, cuando yo reciba mi respuesta del servidor, yo voy a tomar esa respuesta, voy a ir al contenido y voy a convertir ese contenido a texto para luego intentar convertir ese texto a un objeto, que es lo que yo necesito en mi cliente. Un objeto es lo que trata el servidor, lo convierte a texto y se lo envía al cliente. Y el cliente debe de tomar ese texto y convertirlo en objeto para yo entonces poder manipular esa información a nivel de variables. Si no convierto, es imposible yo tomar acción sobre un objeto, a menos que yo me vuelva experto en leer JSON y en base a un JSON hacer lo demás. Por eso me estoy auxiliando de la librería de Newtonsoft. Por eso vamos a hacer referencia a ella acá arriba diciendo using newtonsoft.json y como ya tenemos el paquete instalado, que lo hicimos acá con el Nugget GUI, Nugget Manager GUI, ya podemos usarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir aquí var objeto va a ser igual a JSON convert punto deserializar el objeto. Y ese deserialize lo vamos a convertir en un result. ¿Qué es lo que vamos a deserializar? La respuesta que tenemos aquí a nivel de texto, que estamos esperando convertirla a un objeto o elemento. A ver.
El error que ustedes ven que me está dando a mí ahí es porque él me dice que él no puede convertir un task string, mírenlo ahí arriba, él no puede convertir un task string a texto. Porque cuando yo estoy usando este método, él me devuelve un task string. Él me dice que admite el await. El await lo que hace es que saca de nuestro contorno el elemento task y nos devuelve el texto. De forma que yo puedo decir aquí que como eso es asíncrono, yo digo await, espera lo que él te diga y lo que él me diga me lo va a pasar directamente a una variable string, que es lo que estamos viendo ahí. Entonces, yo tengo este elemento que se está convirtiendo automáticamente, bueno, no automático porque el código tuve que ponerlo, lo está convirtiendo a un objeto result t, que puede ser nulo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Retornar el objeto. Retornar el objeto. Entonces, con esto, yo evito el tener que estar repitiendo este mismo código en todas las peticiones HTTP que yo voy a hacer en los managers. Pero este solamente es para el result. Tengo que hacer uno también para el result list. ¿Enterado? Tengo que hacer lo mismo para el result list. Esta advertencia la quitamos con un signo de admiración. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este es el error común que ustedes saben. Bueno, ese no es un error común. Ahí dice, un método de extensión debe definirse en una clase estática no genérica. En pocas palabras, la extensión, o sea, el entorno me está dando un boche diciéndome que ahí yo tengo que decir que eso es estático para quitar ese error. O sea, él me lo está definiendo, debe ser estática. Entonces, vamos a copiar esto y vamos a hacer lo mismo, pero para el result list, que fue lo que hicimos en el wrapper. Result list, vamos a convertir ahora todo lo que llame result acá a result list. Y este le cambiamos el nombre y le decimos to result list. Y con esto tenemos todos los métodos que vamos a necesitar para hacer peticiones y obtener las respuestas.